Buenos días. Muchas gracias por asistir a este Diálogos AIM, una, una serie de conversatorios que vamos a realizar con la Asociación de Investigación de Mercado y Opinión Pública, abordando diferentes temas de interés. Este es el primero. Queremos agradecer el apoyo de Way por Latam, del capítulo latinoamericano de la Asociación Mundial de Opinión Pública. Y les voy a contar un poco cómo va a ser el esquema del seminario. Lo primero, vamos a tener una presentación del presidente del capítulo latinoamericano, Fabián Echegaray. Luego vamos a tener un panel de conversación con 4 de nuestros socios que realizan regularmente estudios de opinión pública y electorales. Y al final va a haber un espacio de preguntas y respuestas para los asistentes. Todos los inscritos, eventualmente personas que se hayan inscrito no hayan podido participar, se les hará llegar después la grabación del seminario. Bueno, los invitamos a todos a participar en la última parte especialmente. Así que nuevamente muchas gracias por asistir y vamos a comenzar. Primero presentando a Fabián Echegaray. Él es director de Market Analysis Brasil, consultora de opinión pública con sede, como decía, en Brasil, y actualmente es el presidente del capítulo latinoamericano de WAPOR, la Asociación Mundial de Investigadores de Opinión Pública, doctor en Ciencia Política por la Universidad de Connecticut, Estados Unidos, y autor de los libros Economic Crisis and Electoral Responses in Latin America, del University Press of America, y de Sustainable Lifestyle After COVID del año 2021. Agradecemos la participación de Fabián y le dejo la, el espacio para su presentación. Muchas gracias, Fabián. Muchas gracias, Paulina. Quería agradecerles también a todos los miembros que organizaron este evento en AIM, a María Fernanda, Alejandro Ojeda y mis colegas ahí de panelistas, Ramón y Juan y Axel. Y esta oportunidad de poder contarles un poquito de qué se trata Way por Latinoamérica, que es hoy la comunidad de investigadores de opinión pública, comportamiento político y comunicación política más activa, con mayor crecimiento en la región, reuniendo no solo investigadores como nosotros, como la mayoría de los que estamos aquí, que somos de agencias de investigación de opinión pública, también algunos harán mercado, etcétera, muchas veces ambos en conjuntos, como también académicos enfocando en temas de comunicación y comportamiento, encuestadores o pollsters, que principalmente son activados en periodos electorales, y consultores políticos, ¿no? Así como especialistas en comunicación y opinión pública trabajando para medios, para gobierno o para ONGs. Entonces es una oportunidad un poquito de describirles qué es lo que Waypor trabaja y enfoca, así como derivado de esto poder comentar sobre los procesos electorales y principalmente el papel de las encuestas y de los sondeos en esos procesos electorales y en el proceso inclusive de fortalecimiento y defensa de la democracia. Como les decía, es una comunidad plural en el sentido que tiene una composición heterogénea, lo cual le da esa riqueza a Web por América Latina, inclusive porque cuando hablamos de comportamiento político no solo enfoca en lo electoral, sino también en temas de alcance vinculante a la conceptualización, a la discusión sobre democracia, que ahí ya involucra también aprendizaje sobre cultura cívica, sobre confianza en instituciones, sobre capital social, etc. Y ahí es una de nuestras aliadas, por eso que también estamos presentes aquí, ya que justamente lo que hemos hecho en los últimos casi 2 años es ir tejiendo una serie de alianzas y acuerdos de cooperación con aquellos que son actores, participantes de esta agenda
de opinión pública. Ciertamente ahí, a pesar que tiene la M de mercado, no tiene la OP de opinión pública, reúne y congrega a muchos de los que en el día a día hacen estudios sobre estos tres grandes temas que mencionaba, ¿no? Una de las misiones de Way por Latam en ese sentido, que comenzó en el año 1999, se formalizó en el 2007 y que hoy ya va a encarar su congreso número 11, es enfocar y priorizar el desarrollo y la consideración de los estudios de encuestas que son hechos de forma rigurosa, científica y inclusive con una misión educativa. No educativa en el sentido de ser instrumentales a alguna currícula académica o algún proceso de aprendizaje en particular, pero sí el de elevar con datos fehacientes, auténticos, genuinos, comprobados, válidos, el debate público sobre temas de alcance colectivo. Entonces, justamente una de las prioridades es que todo estudio que tenga a ver con las expectativas de la sociedad, el comportamiento de la sociedad, las percepciones, los deseos, eh, entender cuál es el futuro de esa sociedad y qué tipo de interpretación se hace del presente y del pasado. Ese tipo de estudios es lo que justamente nos congrega y lo que regularmente aparece en los diferentes eventos y actividades que realizamos. Entonces, una de las prioridades, por lo tanto, es articular y coordinar el trabajo de los actores que están comprometidos con este desarrollo de las investigaciones a través de este tipo de acuerdos de cooperación científica, participando de estas discusiones, teniendo nuestras propias publicaciones. Por ejemplo, Way por Latam tiene la revista latinoamericana de opinión pública, que hoy es una de las mejores indexadas en el ámbito regional y una de las utilizadas como fuente de citaciones de manera más frecuente, ¿no? Pudiendo recibir artículos tanto en español como en portugués como en inglés. Otro de las iniciativas fuertes que tiene Way por Latam, les comentaba, son los congresos, ¿no? El año pasado hicimos nuestro congreso número 10 y el próximo año, y aquí no sé si consigo compartir tela un segundo, haremos el congreso el número 11. No sé si consiguen ver la foto del flyer digital. Ahí aquellos que se interesen tienen el código QR para poder acceder directamente al hot site del evento. Y ya, de hecho, abrimos la convocatoria para recibir trabajos, pósters, inclusive paneles. De hecho, para mi buena sorpresa, los primeros inscriptos fueron de Chile, así que seguramente fruto del trabajo ahí fuerte de Paulina para movilizar a los colegas de Chile, ¿no? Pero bueno, los invito de nuevo a que puedan participar, inclusive aprovechando que las inscripciones con la tasa más baja estarán abiertas hasta el 1 de noviembre, ¿no? Y todos los otros detalles respecto de keynote speakers, talleres gratuitos que vamos a estar ofreciendo para los inscriptos, el temario alrededor del cual queremos que las sesiones se organicen, etcétera, lo pueden encontrar todo a través de ese código QR, o entonces es Way por Latam 2025, una palabra solo, .org, ¿no? Bueno, pasada la propaganda, ahí vamos a entrar un poquito más en otras intervenciones que hace Way, ¿no? Uno de los focos es, como les decía, mantener y alimentar un debate educado, bien informado sobre la realidad nacional. Y eso lo hacemos tanto a partir de estos eventos como un ciclo de webinars que realizamos casi mensualmente, donde abordamos algunos de los temas más fuertes o más presentes en la agenda pública. Entonces, por ejemplo,
el próximo 1 de octubre tenemos un webinar sobre populismo, polarización y retrocesos democráticos con 3 experts en el área, y así seguiremos en los próximos meses, ¿no? En noviembre tenemos otro vinculado con el uso de herramientas que permiten mejorar el control de calidad de campo e inclusive oponerse a algunas denuncias que a veces desde gobiernos de sesgo autoritario intentan hacerse respecto de la manipulación o de la tergiversación de datos. Después en diciembre tenemos otro sobre apoyo a la democracia y el papel inclusive de las encuestas en ese sentido. Entonces los invitamos a que permanezcan al día con la agenda, visitando ahí nuestras referencias online, ¿no? Ciertamente, el defender la posibilidad del ejercicio de realización de encuestas y estudios de opinión pública es el leitmotiv de la asociación y es lo que dio origen inclusive a la asociación, ¿no? WAPOR mismo como entidad global arranca en 1947, después de la Segunda Guerra Mundial, después de los combates contra el fascismo, y a partir de la clara noción de que la voz del público debería ser escuchada más allá de las rutinas a cada 2 años o a cada 4 años que impone el calendario electoral. Y por eso que una de las principales banderas de defensa de Way por Global y Way por América Latina es alrededor de la libertad de conducir y de publicar encuestas, como obviamente la libertad de publicarlas y de hacerlas parte del temario público, del temario colectivo. Y eso no es un tema menor, porque el caso latinoamericano es hoy el que más restricciones, más embargos, más limitaciones a la circulación de encuestas encuentra en todas las regiones, en todos los continentes del planeta, inclusive más que en África o más que en Asia. Es verdad que tenemos en África y en Asia más gobiernos autoritarios que ni siquiera tienen elecciones, pero en donde, considerando aquellos países que sí tienen, hoy América Latina es la región que se confronta con mayores restricciones. Y obviamente eso representa para todos los que estamos nucleados en Web por Latinoamericana, como todos aquellos que trabajan con estudios de opinión pública, una, una limitación, un obstáculo para el ejercicio de profesión y para poder hacer parte de esta misión educativa. Eso porque, de acuerdo al último levantamiento que hicimos, 15 de 18 países latinoamericanos tienen ese tipo de restricciones, ¿no? Brasil, donde yo trabajo, es uno de los pocos que no tiene limitaciones a publicar encuestas hasta el último día previo al comicio. Ahora, ustedes saben muy bien que no se pueda publicar encuestas solo perjudica a la ciudadanía, a la buena información o a la información fehaciente de la ciudadanía, porque las encuestas se continúan haciendo, continúan siendo solicitadas, pagas y realizadas, solo que consumidas ya no por el público votante, que muchas veces queda sin saber cuáles son la orientación del universo electoral respecto a los candidatos, pero sí es consumida por los propios políticos, por bancos, por embajadas, por actores no elegidos, pero que ciertamente tienen su poder de influencia y toman decisiones muy bien informados. Tenemos en América Latina que el promedio de embargo llega a los 15 días, pero hay casos que llegan a los 30 días. Y eso también responde por la segunda parte del debate que tenemos hoy, que tiene que ver con no solo el rol de las encuestas, sino la calidad de la información que transmiten y las acusaciones o las señalizaciones
de desconfianza respecto de las encuestas, que también muchas veces termina contagiando nuestra profesión. Porque es verdad que donde es obligatorio parar de publicar encuestas 15 días antes, o inclusive que sea una semana antes, es muy difícil que el resultado, una semana o 2 semanas anteriores al día del comicio, terminen siendo posteriormente un buen señal de lo que va a ocurrir en términos de resultados. Eh, Creo que justamente uno de los temas que vamos a estar tocando más en el momento del debate va a ser por qué las encuestas supuestamente fallan, y si son fallas o son apenas errores de precisión. Eh, lo que sí tenemos, y ahí yo puedo traer un poco el caso de Brasil, es que más allá de esta supuesta crisis que muchas veces es anunciada sobre la confianza o la legitimidad del papel de las encuestas electorales no paran de crecer, ¿no? En Brasil, este año hay elecciones municipales. La última vez que hubo esas elecciones fue en 2020. En aquel año tuvimos en todo el periodo preelectoral 406 encuestas. Este año, las elecciones son en octubre, ya tenemos 1.651. O sea, creció 4 veces. Está muy lejos de tener la cara de una crisis eso. ¿Qué es lo que sí sucede? Y ahí es otro de los papeles, no solo de Way por Latinoamérica, sino de las asociaciones como AIM, o en el caso de Brasil, ABEPI, en el caso de Argentina, SAIMO, etc. Que casi la mitad de esas encuestas son hechas con recursos propios, autofinanciadas, o sea, sin facturar, sin una agencia de investigación o una consultora política reconocida capacitada para hacer encuestas por atrás. Lo cual genera la sospecha de que esos estudios autofinanciados son básicamente propaganda por parte de algunos candidatos y no tanto información fehaciente, comprobada, con diseños rigurosos, como es lo que hacemos aquellos que estamos asociados a Web por Latinoamérica o a alguna de las asociaciones nacionales, ¿no? Como es el caso de ahí. En el caso de Brasil, principalmente eso ocurre en el interior, no en las grandes ciudades, o sea, en lugares donde es más opaca el control, la fiscalización y la posibilidad inclusive de que haya gente capacitada pudiendo cuestionar la calidad de esos estudios, ¿no? Entonces, sí tenemos un problema con el tipo de estudios que circula como si fueran encuestas electorales, donde hay un riesgo de bastardizar la idea de encuesta porque se mezcla estudios súper serios de agencias súper conceptuadas, con tradición, experiencia comprobada, etcétera, junto con algunas encuestas hechas por candidaturas, inclusive por supuestas agencias creadas meses antes de la elección y que son desactivadas 1 o 2 meses después de la elección, que es lo que de hecho se ha encontrado en Brasil. Las encuestas, como le decía, y aquí ya para ir terminando, no sé cuánto tiempo tengo aún, pero en fin, para no monopolizar, las encuestas tienen un papel que va más allá de las elecciones, ¿no? Eh, George Gallup, al que se le adjudica la popularización de los primeros métodos más sistemáticos y de técnica más corroborada para realizar los sondeos, decía que es la posibilidad de dar voz a los que no tienen voz. A los que no tienen voz durante el periodo no electoral, ¿no? Durante los 2 años o 4 años que no hay elecciones, dependiendo del contexto del país, ¿no? En México son cada 6 años, por ejemplo, las elecciones presidenciales. Pero más allá del tema de quién gana la corrida electoral, que es lo que muchas veces concita interés alrededor de las encuestas, está algo más importante, ¿no? Que es elección de autoridades, que es qué tipo de mandato surge de,
de las elecciones. Y eso es, sin lugar a dudas, los estudios de opinión pública y las encuestas electorales nos permiten decir si es un mandato por la continuación de lo que se estaba haciendo o por el cambio, si es, si es una dirección para la sociedad que corrobore y premie lo que el gobierno estaba haciendo o que al contrario castigue y revise radical o moderadamente las acciones, las políticas, las prioridades del gobierno anterior. Y en definitiva nos da un espejo, una imagen de cuál es el futuro que la sociedad quiere y qué interpretación hace de su presente y de su pasado. Son también herramientas que permiten garantizar la legitimidad y la transparencia de los procesos electorales. Tenemos ahora el caso aún fresco de Venezuela, en el cual, por un lado, todo lo que es evidencia de estudios de boca de urna, de encuestas preelectorales, etcétera, nos apunta que el ganador no fue el oficialismo, como el oficialismo se adjudica, y que por lo tanto hubo un fraude gigantesco en ese país respecto de lo que la voluntad popular expresó en las urnas, ¿no? Y obviamente eso nos compromete como institución a expresar públicamente una postura de repudio a ese tipo de tergiversación y a ese tipo de desconocimiento de la voluntad popular, algo que Web por Latinoamérica lo hizo a través de sus canales, ¿no? Por último, las encuestas son, más allá de los periodos electorales, un instrumento de autoconocimiento de la propia sociedad, en ese sentido hasta de terapeutización, porque permite tener un espejo de lo que las mayorías sienten, eh, ubicarse en ese sentido de forma relacional a lo que el resto de la comunidad al tipo de diagnóstico y de pronóstico y de camino deseado que el resto de la comunidad está, está entreteniendo o está alimentando como idea. Y en ese sentido, una herramienta adicional de representación de voluntades, no representación política institucionalizada, pero sí de indicación de cuáles deberían ser las prioridades y muchas veces en el sentido de contestar y cuestionar las prioridades que autoridades dicen que, en el nombre de la sociedad, que esa sociedad quiere, ¿no? En ese sentido, las encuestas también son una bitácora, una guía para la política pública, no solo para que los ciudadanos se enteren de qué es lo que la mayoría de hecho está deseando, sino que para que los propios decisores políticos, las autoridades, tengan en claro qué tipo de rumbo seguir y cómo se está evaluando la efectividad de lo que han realizado hasta ese momento, ¿no? En este sentido, nuevamente refuerzo el papel fundamental de tener instituciones fuertes, sólidas como Way por Latinoamérica para defender estas diferentes perspectivas y misiones que pueden tener los estudios electorales, las encuestas de opinión pública en general, y por ello los vuelvo a invitar a que estén presentes en el Congreso, que se acerquen también a Web por Latinoamérica y a nuestras actividades como por ejemplo el próximo webinar que estaremos realizando. Yo creo que debo haber agotado mi tiempo y cualquier cosa puedo explayarme un poquito más durante las preguntas y respuestas. Gracias, Fabián. Bien interesante tu presentación, ¿no? Particularmente me sorprendí por lo de las más de 1000 encuestas que se realizan en Brasil. Bien sorprendente y probablemente va a salir esto en la conversación del panel. Perfecto. Un aviso, nos pueden hacer consultas a través del chat o del espacio de preguntas y respuestas que está habilitado en esta transmisión. Las vamos a recoger al final del webinar y ahí vamos a darle la palabra a los panelistas y a Fabián, digamos, si quieren responder
para responder algunas de las dudas. Hay que aprovechar esta instancia. Es un buen grupo el que tenemos aquí en la conversación, así que les dejo ese mensaje para que utilicen, digamos, chat y preguntas y respuestas. Bueno, el panel de conversación, que va a girar en torno a 3 o 4 preguntas, está formado por socios AIM. La primera de ellas, quizás yo les pediría que prendieran sus pantallas los panelistas, Alejandra Ojeda, Juan Pardo, Ramón Cavieres y Axel Callis. Eh, no sé si ahí estamos apareciendo todos. Me parece que falta Axel. Eso. Ya. Como todo esto es en vivo, le vamos a pedir a Ramón que a ver si puede ajustar su pantalla porque te ves blanco, Ramón. Te ves como si estuviera inversa tu pantalla. Bueno, vamos a presentar. Alejandra Ojeda es gerente de Public Affairs de Ipsos Chile, socióloga y magíster en antropología y desarrollo de la Universidad de Chile. Tiene una experiencia de más de 20 años en investigación de mercado y opinión pública. Actualmente es la responsable del estudio mensual Claves Ipsos, que se publica mensualmente por la empresa. También se ha desempeñado en la academia, en tanto en pregrado como en posgrado, y hoy conforma parte del directorio de la Asociación de Investigación de Mercado y Opinión Pública. Bienvenida, Alejandra. Muchas gracias. Juan Pardo es socio director de Feedback, sociólogo de la Universidad de Chile, investigador senior con más de 25 años de experiencia realizando investigación cualitativa y cuantitativa para empresas e instituciones del sector público y privado, tanto en Chile como en el extranjero, experto en investigación de opinión pública y mercado, con fuerte énfasis en los estudios electorales. También ha sido parte de los directorios y en particular fue presidente del directorio AIM en el periodo 2021-2022 y hoy forma parte del equipo responsable del estudio de democracia que lleva a cabo la Universidad Diego Portales. Bienvenido, Juan. Eh, Ramón Cavieres, CEO de Activa Research, ingeniero comercial de la Universidad de Tarapacá, con un MBA de la Universidad de Chile y de la Universidad de Tulane. Posee más de 28 años de experiencia en investigación de mercado y social. Así también se desempeñó como directora IM en nuestra asociación gremial y hoy es el responsable de la encuesta de opinión pública que aparece regularmente, Pulso Ciudadano. Bienvenido, Ramón, y muchas gracias por asistir. De hecho, Ramón, no sé si estás en Chile, pero... Gracias, Paulina. No, estoy en Lima y Ok. todo bien. Gracias por asistir. Axel Callis, director de Tú Influyes, director del área electoral de Chile 21, sociólogo, investigador de tendencias de consumo, análisis electoral y detección de brechas, panelista en diversos medios de comunicación en Chile y hoy también responsable de la encuesta de opinión pública Te Influye, que también tiene una presencia regular en los medios. Así que muchas gracias, Axel, por asistir a este conversatorio. Bueno, ¿cómo va a ser esta conversación? Yo les voy a dar una pregunta y ahí voy a abrir la conversación en un cierto orden para que podamos avanzar. Y como ya les dije, al final van a haber preguntas y respuestas que las vamos a ir distribuyendo dependiendo a quién se las hagan. Entonces, como todos saben, este seminario, el foco está en encuestas y periodos electorales, digamos. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué desafíos hoy enfrentan las encuestas de opinión, las electorales? ¿Cuál es su aporte a la información del electorado? ¿Qué impacto de alguna manera tienen en ese ámbito? Entonces le voy a dar la palabra primero a Alejandra, después Axel, Juan y Ramón. Ese va a ser el orden. Alejandra. Muchas gracias, Paulina. Quiero partir saludando a todas las personas que están conectadas hoy día y a quienes vean esto posteriormente y también un saludo súper afectuoso a mis colegas aquí presentes. Creo que este espacio que nos está ofreciendo la INE es tremendamente interesante. Para responder la pregunta, Paulina, mira,
quiero enfocarme, me encantaría compartir muy brevemente, yo sé que el tiempo va a ser escaso aquí en términos de respuesta, y estoy compartiendo, ¿me confirmas, Paulina, que estoy compartiendo? Sí. Sí, perfecto, se ve Perfecto, bien. súper. Mira, quiero partir para responder a tu pregunta, hablar respecto del rol y nuestros aportes como empresas que nos dedicamos a la opinión pública. Estoy convencida que nosotros somos un actor que es tremendamente relevante en el sistema democrático. O sea, en la democracia y en las elecciones democráticas no solamente requieres condiciones que son estructurales y básicas como la universalidad del voto, la igualdad y la influencia, ¿no es cierto? Que los votos pesen lo mismo, la libertad para emitir el voto, sino que también requieres un contexto con fuentes de información que sean independientes y que estén entregando información confiable. Y ahí es donde aparecemos nosotros con nuestras encuestas, que deben ser entendidas como un dispositivo que están democratizando la información. Nosotros estamos entregando información permanentemente, alimentamos el debate público, alimentamos a la opinión pública. Creo que hay aportes que hacemos que son tremendamente importantes, orientando la discusión, dando marcos interpretativos a los momentos, a los fenómenos, a los procesos que estamos observando, pero además advirtiendo procesos que han permitido y que permiten eventualmente crear factores correctivos frente a problemáticas, frente a descontento, y advertimos momentos que se vienen complejos. Yo creo, voy a hablar un poco más adelante si hay oportunidad sobre el rol que jugamos para el estallido. Ahora, sin embargo, sí creo que hay riesgos que estamos enfrentando como industria. Y ahí puse mucha atención a lo que comentaba Fabián, porque el blackout en Chile efectivamente es un riesgo, no solamente para la función de nuestro gremio, sino que también en términos de cómo opera la democracia en los momentos electorales, previo a la elección, los días antes. Nuestro blackout es uno de los más extensos en el mundo. eh, y claramente es un escenario que está condicionando el acceso a la libre información y por lo tanto a la calidad de la información. Y yo diría que hay una consecuencia directa, y es que se inclina la balanza. Porque, miren, raya para la suma con el blackout, no es que se dejen de hacer encuestas, es que se dejan de publicar encuestas. Y las empresas que nos movemos en términos de escenarios de alta validez, de confiabilidad de la información, efectivamente estamos sujetas a este blackout. El punto es que hay una asimetría, porque las encuestas se siguen haciendo. ¿Y quién tiene acceso a esos resultados? Aquí es finalmente quienes pueden pagar o quien tiene las influencias para acceder. O sea, tenemos finalmente una situación que es asimétrica en el acceso a la información los días previos a la elección. Y de hecho, hay autores que hablan respecto del blackout como un daño grave, muy importante en los derechos políticos del ciudadano. También voy a volver sobre esto más adelante, no quiero agotar mi tiempo tan rápidamente, pero también sabemos que circulan encuestas que son de baja validez, no quiero hablar de baja calidad necesariamente, sino de baja validez en términos metodológicos respecto de cómo se formulan, y hay que tener cuidado con eso es un riesgo para nuestra industria. Pero yo diría, tenemos desafíos. Lo pondría como un desafío es algo positivo, tenemos que pensar cómo superarlo, el entorno agresivo a las encuestas, vimos el censo, está claro que cada vez es más difícil hacer nuestra pega en este rubro y por lo tanto tenemos nosotros hartos desafíos en términos de generar confianza, cómo logramos llegar a las personas, y creo que ahí esto enlaza muy bien con un desafío que se nos aparece, que son las nuevas técnicas. Los escenarios cambian, la investigación cambia junto con la tecnología, tenemos desafíos metodológicos, hay respuestas respecto de cómo podemos avanzar en el levantamiento de encuestas, pero yo diría, por ejemplo, la inteligencia artificial es un desafío, nos cambió el escenario en este momento, y también tenemos que pensar cómo aprovechamos y generamos datos que sean altamente confiables a partir de esto. Yo diría, ese es un panorama general para nuestra industria en términos de aportes y desafíos, y creo que tenemos harta responsabilidad y una importante tarea. Gracias, Ale, por tu respuesta. Axel. Sí, hola. No sé si que hice un cambio de pantalla recién, todo muy en vivo, así que como en los medios. No sé si resultó, me estoy viendo o no. Muy bien, Ya, perfecto, estupendo. muy bien.
me hicieron un curso en 20 segundos de cómo cambiar el panel, o sea, el fondo. Oye, bueno, muchas gracias. A ver, necesitaríamos no un webinar, necesitaríamos no sé, una jornada larga para poder analizar todo lo que está sucediendo con el mundo de la encuesta. Bueno, yo le comentaba a algunos que yo llegué ayer de estar en Estados Unidos por el tema de las campañas presidenciales. Eh, voy a hablar, yo tengo muchos sombreros laborales. Uno de ellos es Canal 3, el cual vamos a transmitir las elecciones norteamericanas porque ha surgido en Chile un interés enorme en los temas electorales, no solamente ya pasó con Venezuela, pasó con Argentina, está pasando ahora con Estados Unidos, donde de una u otra forma las masas, las audiencias, entienden que los fenómenos son globales y que todo lo que está ocurriendo en el mundo nos afecta. Yo creo que yo tengo una hipótesis de que esto fue muy fuerte con la guerra de Ucrania. En la guerra de Ucrania, que antes no nos habría significado nada, tuvo una serie de repercusiones en el mundo económico, de los precios, los commodities, del dólar y de todo eso, que hizo que una cierta parte de la élite entendiera que la globalización de los procesos que están ocurriendo afectan a Chile, sobre todo un país muy dependiente. ¿Cuál es el tema que se habla en todas partes del mundo un poco? Es cómo las encuestas tradicionales, por llamarle de una forma, pueden competir con la avalancha de otro tipo de sistemas de información que tienden a generar opinión pública. Y esa es la gran pregunta que nos está haciendo solamente en Chile, en Estados Unidos, en Europa. Lo vimos en la elección francesa, lo vimos en la de las regionales alemanas de hace una semana. Es decir, ya no es lo que sucedió con el Brexit, ya no es la inteligencia artificial o los algoritmos que tratan de intencionar ciertas campañas, sino que cómo la población puede distinguir una cosa de otra. Y eso yo creo que es como el principal desafío porque lleva lamentablemente mucha educación, no solamente nuestra, sino que de las líneas editoriales de los propios medios de comunicación. Todos nosotros existimos porque existen medios de comunicaciones que nos amplifican. Ramón, Juan, acá, los medios de comunicación son los que publican finalmente nuestras encuestas. Y ellos tienen líneas editoriales, tienen paladares, tienen opciones políticas, tienen de una u otra forma, no tienen una objetividad que sería propia de la academia o de otra eh, corporación o de otro tipo de organización voluntaria. Los medios de comunicación potencian ciertas ideas, ciertos conceptos y otros no los dejan o los dejan al lado. ¿Cuál es el punto? Es que hoy en día el efecto que tiene los medios de comunicación es bajo comparado con el de todas las otras fuentes de información que han aparecido. En Estados Unidos se discutía, o sea, hay encuestas de influencers que son mucho más consumidas y generan mayor opinión política que las encuestas de universidades súper reputadas o agencias muy importantes. Es decir, un cantante en una mañana libre o en la espera de un aeropuerto dice, oye, ¿quién quieren que gane este o este otro? Y participan 2 millones de personas, 3 millones de personas. Y eso genera opinión pública. ¿Por qué? Porque la generación Z, que es un poco la que está definiendo en este minuto las elecciones en Estados Unidos, no distingue la encuesta que tiene todos los parámetros de confiabilidad y validez propios de la academia y de toda una tradición de la que hace un cantante. O sea, estoy hablando de las cosas como son. O sea, estas encuestas generan opinión pública, generan climas de opinión. Yo hago la diferencia entre clima y opinión pública. Entonces, la pregunta es cómo lo hacemos para que la gran masa pueda distinguir, porque nosotros hablamos como si no hubiera pasado nada en los últimos 20 años. Y ha pasado mucho. Tenemos no solamente todos los derivados de la inteligencia artificial y los big data, la opinión pública se confunde, no más que se confunde, no tiene por qué tampoco saber que las menciones de las big data hoy en día son prácticamente todos descargables. Instagram, Twitter, Facebook, todas las plataformas de discusiones abiertas son descargables y por lo tanto a partir de ciertos software que son muy básicos, se pueden establecer incluso
reglas de opiniones positivas, opiniones negativas, y todo lo que tenga un número siempre seduce a los medios de comunicación. Todo lo que tenga un número. Y sobre todo si ese número confirma lo que su línea editorial está esperando y se publica. Y ahí no hay diferencia. Recordar, se cumplían ayer 2 años del rechazo. Yo pregunto, y esto lo hemos discutido con Juan, Ramón y otros, ¿dónde están todos esos estudios de Big Data que daban unos resultados increíbles? Desaparecieron. Y aparecían en personas entrevistadas en medios diciendo, este modelo logra un pronóstico que va a estar muy centrado, y resulta que en el segundo proceso electoral del año pasado, donde fue el en contra y el a favor, desaparecieron prácticamente, pero van a volver a aparecer ahora. Ya están apareciendo los modelos Big Data, que es un nombre genérico que le dan a cualquier tipo, perdón, mi poco academicismo, cualquier cocina que tenga que ver con datos y bases de datos y descargas de datos de redes sociales. Entonces, tenemos un problema porque hoy en día no se distingue absolutamente nada. Y eso también, de una otra forma, empuja a otro afectado, que es la academia. La academia, que también publica, compite con estos influencers, con estos encuestas de opinión que son completamente sin ningún tipo de método, y muchas de ellas influidas por estados de ánimo. Entonces, em, ¿cómo, cómo hacemos? Y eso ocurre también en el mundo de la economía, y existe en todos los mundos donde la información genera cierta relevancia. Si nosotros pensamos que, porque este tema tiene que ver con las encuestas en tiempos de elecciones, yo creo que la pregunta que hay que hacer es, ¿cuál es la influencia que tienen nuestras encuestas bajo este sistema electoral? Porque cuando el voto era voluntario, el grado de información que tenían las personas que votaban era mucho mayor al que tienen hoy en día. Es decir, y bastante, no solamente están los estudios del COE, sino que varios estudios. Yo trabajo, aparte de, trabajo en la Universidad Central y trabajo en la Universidad Católica. eh, los estudios que hacemos en general determinan que hay tres grandes públicos en términos del voto obligatorio, y que el tercer grupo, llamémosle el menos sensibilizado con votar, o el más obligado, como le llaman algunos, los grados de información que tienen son bastante cercanos a cero en términos de información política o decisiones racionales para votar. Entonces, ese mundo, la verdad es que no logra distinguir, y no va a distinguir una encuesta hecha por un influencer, por una organización que lleve 25 o 30 años haciendo encuestas sistemáticas con grados de confiabilidad y validez que sean técnicamente sostenibles. Entonces, ese es nuestro problema, que hay una guerra de ruido, no solamente en Chile, en todas partes, donde hay más permisividad y otros menos permisividad. Yo diría que el gran tema de diferencia que tenemos con algunos países desarrollados, aparte de los blackouts y todo eso, es que nuestro sistema electoral ahora con voto obligatorio nos va a hacer transitar hacia un mundo que por lo menos no conocemos, porque eh, el que es en general mm, poco habitual a lo político, tal vez va a ser también poco habitual a responder encuestas. Y eso también es una hipótesis. Eh, que la dejo ahí, no lo sé, porque recién llevamos 2 años de voto obligatorio, donde nos vamos a equivocar mucho. Nos vamos a equivocar mucho porque vamos a caer en la típica discusión entre y el votante, el votante probable y el votante de opinión pública, porque no sabemos finalmente quién van a votar, no sabemos ahora cómo se va a comportar el voto nulo. Entonces, las informaciones que tenemos es mucha. Yo no sé cuánto rato tengo, pero quisiera terminar. Paulina, Después va ¿cuánto a tener tengo? más espacio. ¿Ah? Sí, hay dos preguntas más, así que va a haber más espacio para seguir Ya. conversando. Yo quisiera en esta solamente plantear que, uno, tenemos un desafío gigante. Nuestros aliados son la academia u otras organizaciones donde le interesa que los datos sean lo más eh, académicamente o técnicamente más válidos. Dos, sin los medios de comunicación nosotros no podemos hacer absolutamente nada.
Es decir, si los editores, los periodistas andan buscando un dato que les confirme su intuición del día a la noche, del día anterior, o lo que les gustaría que sucediera, estamos muy mal. Y lamentablemente no hay ninguna capacidad de filtrar eso. Y lo otro, yo creo que también hay que distinguir encuestadoras que puedan tener una línea editorial y encuestadoras que no tengan línea editorial. Y en ese sentido, hay que investigar, hay que promover, hay que difundir, por lo menos al mundo que le interesa esto, cuáles son esas encuestadores que van a entrar y salir de los eventos electorales, dependiendo de cómo les vaya, y tratar de que la IM tenga un rol, creo que yo, mucho más potente con respecto a la generación de opinión técnica con los medios de comunicación y con los stakeholders que promueven todo lo que tenga que ver con despliegue. Ahí me quedo en esta primera parte. Gracias, Axel. Juan, Sí, bueno, aquí los colegas han dicho casi todo, ya se han referido a casi todos los temas importantes. Yo quisiera ser un poquito más net y referirme a los temas más bien como de las dificultades que enfrentan hoy día las encuestas electorales desde el punto de vista metodológico. Y esto tiene que ver también con una vieja discusión entre el tema de las famosas muestras aleatorias y la representatividad que tienen las distintas técnicas, ¿cierto? Yo hoy día, y en la experiencia de varios países y de algunos colegas que están acá, hemos visto que a medida que se han ido masificando algunas tecnologías, como por ejemplo el acceso a Internet, el uso de las encuestas web se ha popularizado tremendamente y por eso hoy día que es tan fácil que cualquiera haga una encuesta. Un ciudadano común y corriente podría hacer una encuesta a través de una red social y convertirse en un actor, como lo mencionó Axel. ¿Ah? De hecho, tenemos ejemplos criollos, sin ir más lejos, nuestro famoso Chino Río, ¿no es cierto, Axel? Que hizo una encuesta, consiguió como 200.000 votos en muy poco tiempo, pero sabemos claramente que se trata de ejercicios un poco juguetones, que están un poco alejados de la rigurosidad que requiere un trabajo como el nuestro. ¿Ah? Entonces yo, el primer desafío que avisoro es las dificultades metodológicas y de representatividad que están teniendo hoy día las encuestas, y no solamente por la técnica, la metodología que se utilice, ya sea estas encuestas presenciales, telefónicas o web, sino porque existe un fenómeno creciente, que es un fenómeno que se viene observando probablemente desde las últimas 4 décadas, que es la famosa tasa de no respuesta. La tasa de respuesta, si uno mira históricamente, ha ido aumentando progresivamente y en algunas técnicas más que en otras, ¿no es cierto? De hecho, si hoy día vemos los reportes de los trabajos de campo, de las encuestas que se supone que son las más rigurosas, como pueden ser las encuestas cara a cara, vemos que la tasa de respuesta máxima que se están consiguiendo hoy día bordea entre el 60 y el 70%. Y para qué decir de las telefónicas y las encuestas web, donde la tasa de efectividad es muchísimo más baja. Entonces yo creo que ahí nos enfrentamos claramente a una dificultad metodológica de nuestros dispositivos para poder representar adecuadamente a nuestros universos de estudio. ¿Y qué decir respecto de las características de nuestro universo de estudio? Porque efectivamente, como mencionaba Axel, eh, estábamos acostumbrados a un ejercicio donde era más o menos fácil predecir el votante habitual. ¿Ah? Había un perfil que uno dominaba a través, digamos, de los distintos eventos electorales que era el más recurrente. Pero con la vuelta del voto obligatorio, tenemos a un porcentaje importante, que yo creo que varía de elección en elección, de acuerdo a su importancia, que no sabemos para dónde va, porque es el famoso votante obligado. Este votante obligado lo denominamos hace muchos años atrás, claro, como este que venía apareciendo, no tenía una historia de mucha consistencia y usualmente asociado a los estratos, a los sectores populares, ¿ah? Gente con bajos niveles de educación, entonces con conductas un poco impredecibles respecto de su participación electoral. Hoy día perfectamente podemos esperar resultados sorprendentes, por ejemplo, pensando en otros eventos electorales donde
los porcentajes de votos nulos y blancos han sido altísimos básicamente por desconocimiento de los candidatos. Y eso es esperable en una elección de este tipo donde hay miles de candidatos en disputa y las personas obviamente con suerte pueden reconocer al incumbente. Entonces yo te diría que eso es muy claramente es una de las dificultades que enfrentamos hoy día las encuestas como dispositivo para conocer la opinión pública, es saber con precisión quiénes son nuestro grupo objetivo. ¿Ah? Y por ahí tenemos un desafío, yo creo que el mundo avanza rápidamente hacia el multimétodo. Yo cada vez veo más proyectos donde se valían las opciones de captar por distintas vías en los mismos universos, porque además cada método tiene su propio sesgo, si eso lo sabemos hace rato en la industria. Entonces, nos ha obligado, yo creo que otra de las cosas que nos obligó a ser más creativos fue obviamente la pandemia. En las empresas de estudios de opinión sobrevivimos la pandemia gracias a nuestros dispositivos, a que habíamos adoptado quizás más tempranamente que otros sectores la posibilidad de usar la tecnología como nuestro arsenal de herramientas. Y se popularizaron las entrevistas, los grupos de foco online, que incluso son mucho más fáciles que producirlos presencialmente, etcétera. Hay no es solamente la tecnología, sino que también la oportunidad la que nos ha empujado a ser más creativos en el uso de los multimétodos. Y bueno, yo también quería referirme a algo que mencionó Alejandra al principio, que tenía que ver con otro de los grandes desafíos que tenemos, no solamente aquí, sino que a nivel global, que tiene que ver con el famoso marco regulatorio de las encuestas. O sea, esto es claramente o sea, yo no sé cómo tildarlo si es una vergüenza, una aberración, porque realmente, si uno se va a la historia de cómo se gestó esta moratoria de 15 días, la información aún es más preocupante, ¿ah? Porque ustedes deben recordar que esto se origina gracias a un proyecto de ley que envía el gobierno de Bachelet 1 para modificar la moratoria de las encuestas a un periodo de 4 días. Y en el Senado sufre una leve variación porque el senador Larraín en ese instante propone un mes de moratoria y entonces entra el señor Saldívar a la negociación y cortan en 15 días. ¿Ah? Todos contentos y así quedó la ley gracias a que dos señores se sentaron a discutir que en realidad un mes era demasiado, entonces 15 días podía ser mejor. Y de verdad, si se hubieran sentado un ratito a mirar la experiencia comparada a nivel global, se habrían dado cuenta que es completamente una aberración. ¿Y qué ha ocurrido con esta moratoria, además? Que ha desatado justamente mecanismos perversos para segregar el acceso a la información. Eh, a los colegas acá presentes saben que incluso el mismo día de las elecciones están recibiendo encuestas de gente que las está lanzando en ese minuto con predicciones sobre el resultado electoral. Las encuestas circulan hasta el último minuto. Entonces, circulan porque la gente las está haciendo. Efectivamente, como dice Alejandra, las encuestas no se dejan de hacer, se dejan de publicar y eso es claramente un blackout que perjudica a la democracia porque hace que el acceso a la información sea completamente desigual. Yo creo que justamente, probablemente para nuestra industria, el pujar por el término del blackout, no digo ya por la regulación por unos pocos días, yo creo que no debe haber blackout, que cada uno tiene que hacerse responsable por lo que hace y que debe ser el mercado quien juzgue cuál es la calidad de tu dispositivo. Y ahí, obviamente, los medios tienen que jugar un rol muy importante en poder discriminar la paja del trigo. Eso es lo que quería decir. Muchas gracias. Gracias, Juan. Ramón, Bueno, buenos días. Muchas gracias a todos, Paulina, Naim, por la invitación. Bueno, es difícil dar un análisis de los desafíos que tiene la encuesta electoral y después de que prácticamente se ha planteado todo. Eh, Sin embargo, yo creo que, o reafirmar, digamos, que creo que hay dos grandes temas. Un tema técnico de cómo pronosticar bien, dado los escenarios actuales, de lo que es la vía del hoy en día. Y segundo, que tiene que ver con cómo pronosticar bien, aislando los sesgos, ¿no? Los sesgos que producen algunas
o las empresas, ya sea intencional o de manera no intencional, en definitiva. Eh, Pronosticar bien una encuesta electoral hoy en día es desafiante porque pone en tela de juicio a la academia, ¿ya? Pronosticar por métodos probabilísticos, trietápicos y en todas sus condiciones, eh, pareciera que cada día es más complejo, digamos, ¿ya? Por alguna dinámica de tiempo, hoy en día el electorado va cambiando muy rápidamente de opinión, las elecciones se definen en algunos casos en el último mes o quizás en la última semana. Y eso nos da espacio, obviamente, a desarrollar métodos tradicionales probabilísticos, digamos, no hay instancia. Y por otro lado está el desafío también de los pronósticos que son en base a muestras no probabilísticas, que por definición no deberían permitir hacer una proyección porque justamente son no probabilísticas. Sin embargo, en la práctica, en lo pragmático, en el mundo tienen buen desempeño. En general, la encuesta es no probabilística, ¿ya? Por medio de paneles. Por lo tanto, hay un desafío grande que tienen las empresas de hacer buenos pronósticos y incorporando lo que hoy en día se llama el tracking de pronósticos, porque ya no basta con pronosticar a un mes, a 3 semanas, 2 semanas, sino lo que interesa es pronosticar bien, pero además pronosticar bien la tendencia, ¿ya? Y eso justamente hay un desafío de establecer un indicador en el tiempo. A mí me gusta hacer la diferencia de lo que es un pronóstico puntual, bueno, tú puedes estar dentro de los márgenes o puedes estar fuera de los márgenes, etcétera. Pero más que pronosticar puntualmente, lo más interesante es ver cómo va la tendencia, ¿ya? La tendencia en términos de cómo va cambiando el electorado. Se está llegando al extremo que en algunos países desarrollados pronostican diariamente los fenómenos electorales. Y eso sí que es un desafío y creo que en Latinoamérica eso luego va a estar, digamos. Y el otro, porque además hay un desafío ahí económico, quién va a estar, tiene la capacidad de hacer un pronóstico justamente de manera diaria y de manera correcta en términos de lo que es la proyección. Eh, el otro desafío es, entre comillas, luchar contra los sesgos, que por aquí ya los Axel y Juan de alguna manera lo han planteado, digamos, que justamente se genera una bulla comunicacional con distintos tipos de encuestas que aparecen de último minuto. Dependiendo de la editorial de los medios, esas encuestas llegan a tener mucho más visibilidad que las encuestas más tradicionales que se desarrollan. Por lo tanto, se genera toda una desinformación al final con la encuesta. Las encuestas han pasado a ser parte de la desinformación, ¿ya? Descaradamente, ¿ya? Por lo tanto, hay un desafío de aquella encuesta seria en método, de contraponer justamente estas tendencias, ¿ya? Eh, y en eso hay una crítica, obviamente, que siempre lo hemos planteado, ¿no? La crítica frente a los medios, de cómo los medios discriminan, ¿no? Qué es lo que es una encuesta seria, una encuesta apegada a métodos, transparente, etcétera. Sin embargo, a muchos medios eso en realidad no les interesa, en definitiva, más bien les interesa su línea editorial que por sobre el pronóstico que se está desarrollando. Por lo tanto, muchos desafíos. También me llamó la atención de lo que planteaba Fabián al principio, de la cantidad de encuestas de pronóstico que en Brasil, en términos de que aumentan, pero yo sospecho que el aumento de pronósticos, de encuestas que salen al mercado de opinión, más bien tienen que ver con los sesgos, justamente, y los niveles de desinformación que muchas encuestas aprovechan de generar, ¿ya? Por lo tanto, como industria de la opinión pública, como industria de los estudios electorales, que también hay que hacer una diferencia relevante entre lo que es una encuesta de opinión pública, que no tiene momento de contraste, la encuesta de opinión da a entender lo que está pasando en la opinión pública, pero no tiene momento de contraste. En cambio, las encuestas electorales sí tienen el momento de contraste, ¿ya? Y yo también ahí hago un elemento validez, en definitiva, ¿ya? Que están aquellas empresas que se dicen justamente y que representan elementos positivos en términos de método, ¿no? De desarrollo, pero que no desarrollan pronóstico electoral. Para mí, realmente para validar la capacidad
o la rigurosidad o el nivel de margen que manejan la encuesta de opinión pública, perdón, las empresas de opinión pública, es que si realmente tienen la capacidad de hacer encuestas electorales, digamos. Hay muchas que se dedican a hacer mucho estudio antes de, para medir clima, como plantea Axel, para medir clima sencillamente, pero no son capaces justamente después de hacer pronósticos como corresponde un dato. Muchas pronostican, pero no lo llevan al 100% del universo votante, sino dejan incorporado el no sé, no responde, no saben, y ahí queda en una nebulosa justamente el pronóstico. Al menos en Chile, lo que yo conozco en comparación a lo que veo en Europa, es muy riguroso los pronósticos electorales. Hay un estándar de pronóstico electoral justamente, y los medios pues lo contrastan, ¿ya? En Chile todavía, el otro día, un medio publicó en una elección pasada, comparando encuestas que estaban proyectando al 100% de los electores, votantes, y comparaba contra encuestas que no estaban proyectando al 100%, sino que tenían el no sé, no sabe, no responde, otro, etcétera, y comparaba cifras, ¿ya? Y eso justamente es una mala práctica o desinformación, y eso lleva justamente a un cuestionamiento a lo que es justamente la capacidad de nuestros instrumentos de medición. Eso quería plantear como desafíos. Gracias, Ramón. Sí, bueno, es bien interesante todo lo que ustedes plantean, lo hemos conversado en otras instancias, en distintos seminarios o reuniones, y efectivamente todo lo que ustedes han mencionado yo creo que aborda de manera completa los desafíos que hoy día enfrenta la realización de encuestas de opinión pública y electoral. Me parece que es súper atingente la distinción que hace Ramón respecto de estas dos diferencias entre una encuesta que está realizada para hacer una predicción y una que sea para básicamente conocer las percepciones y opiniones de la población. Entonces, en esa misma línea, en relación a les hago la siguiente pregunta, que es en relación a los usos que se les da hoy día de manera pública, diría yo, las encuestas. Y un ejemplo que ha salido bastante en las conversaciones en el último tiempo es el tema de estas encuestas vinculantes para elección de candidatos o en distintas listas y pactos. ¿Qué opinión tienen respecto de ese tipo de usos que se le pueden estar dando hoy día a las encuestas? Entonces, Juan, te doy la palabra a ti ahora primero. Juan, estás muteado. Muteado. Sí. eh, Pensé que íbamos a partir en el mismo orden, entonces no estaba atento. Perdón. Eh, Respecto del tema que tú quiero entender bien tu pregunta. ¿Me la puedes repetir sobre cuál es Sí, sí, la sí. pregunta No, específica? básicamente porque se han mencionado los desafíos y las dificultades, pero la pregunta ahora es como profundizar un poquito más al uso que se le da a nivel público de las encuestas. Y un ejemplo que ha estado en las conversaciones en el último tiempo ha sido el tema de usarlas para definir candidaturas. Eh, ¿Cuál es la opinión de ustedes respecto a eso? Hay otros usos, evidentemente, pero este ha sido uno que ha estado en la discusión pública, por decirlo así, en el último tiempo. Mira, la verdad que en mi experiencia el uso de este tipo de dispositivos para definir candidaturas es poco frecuente, ¿eh? Por lo menos ahora. Yo creo que antes tenía bastante incidencia, eh, quizás para medir niveles de conocimiento, pero hoy día creo que los desafíos que tienen las encuestas para ver cómo se usan en términos electorales, eh, es difícil esto de poder usar una encuesta para definir candidaturas, ¿no? A lo mejor estoy equivocado, pero en mi experiencia, anteriormente se usaban con mucho mayor frecuencia las encuestas para definir candidatos de un sector político, por ejemplo, pero hoy día yo veo que esta definición de los candidatos pasa mucho más por temas de negociación política que por el uso de herramientas objetivas para definir quién tiene más o menor chances, sino yo creo que sería mucho más fácil que todos hicieran encuestas y pudieran definir de acuerdo a la popularidad de los candidatos si van o no van a una determinada elección. Ahora, efectivamente, ¿cuál es el tema? Que aquellas candidaturas o candidatos que sí tienen recursos, efectivamente, pueden
destinar todo tipo de esfuerzos para poder apuntalar sus candidaturas y a lo mejor usar estas herramientas con ese fin. Pero hoy día hacen encuestas, no encuestas, digamos, de carácter electoral, que sean realmente que tengan capacidad predictiva en territorios que no son urbanos, son extremadamente difíciles. O sea, si o la haces cara a cara o no la haces, porque de verdad la cobertura territorial en el país de las encuestas online o telefónicas es muy disímil. Entonces, claro, podría ser para definir algunas candidaturas en sectores urbanos o grandes ciudades, pero no como un dispositivo general para ocuparlo en cualquier caso. Y, también es cierto que las encuestas han sido utilizadas históricamente como elementos de manipulación de la opinión pública, en el sentido de las famosas encuestas patito, así las denominaban en México al menos, que aparecen de último minuto, elevando candidaturas de las cuales uno tenía completo desconocimiento. No es raro, se ha visto este tipo de ejercicio en Chile, lo hemos visto no solamente para eventos electorales de definición de candidaturas, sino que para las mismas, los procesos constitucionales vimos eh, el florecimiento de algunas encuestas, usualmente contratadas fuera del país, ¿eh? Eso es importante como dato, que aparecían en los medios, con mucha cobertura en los medios de comunicación, anunciando resultados completamente reales y después desmentidos por los hechos finalmente. Y por lo tanto, no es raro de que se usen estos dispositivos para la manipulación de la opinión pública, pero como digo, no es solamente para instalar candidaturas de interés para algún sector político o a determinada persona, sino que para movilizar la agenda pública respecto de cualquier tema. Y de esto hemos sido testigos todos, ¿no? Y de hecho, en la industria siempre se comenta, digamos, la aparición de estas encuestas esporádicas que dan datos, digamos, que no son de sentido común. Y eso es lo más importante, como si hubiera algo que transmitirle a la gente, de que estuvieran como alertas respecto del el uso de estas encuestas para manipular a la opinión pública, es que el dato le haga sentido a uno, pero de repente aparecen datos que realmente no se sabe cómo fueron obtenidos o si representan algún sector específico con algún sesgo particular, ¿ah? Pero efectivamente yo creo que hoy día, justamente por la existencia de instituciones como la IN, la posibilidad del uso de estos dispositivos para engañar a los electores, por así decirlo, está un poquito más restringida. Yo creo que la gente está mucho más alerta a que se produzcan este tipo de intervenciones. ¿M? Ahora, como lo dijeron anteriormente, creo que Axel lo refirió, efectivamente, de repente pueden aparecer una encuesta de cero valor metodológico anunciando que se acaba el mundo y la gente creerlo a pies juntillas, ¿ah? Porque eso no tiene que ver con otros fenómenos de la opinión pública. Eh, pero, volviendo a la pregunta, para no irme tanto por la rama, yo creo que, no sé, en la experiencia de los otros compañeros de la actividad, veo que hoy día el uso de las encuestas para definición de candidatos está un poquito más en desuso. Quizás no tanto para la definición de candidatos, sino que para medir los niveles de conocimiento, quizás en niveles muy previos de la definición electoral, pero de verdad, yo siento que muchas veces como factor de decisión hay factores más políticos que factores metodológicos, por así decirlo, en este tipo de decisión. No sé, a lo mejor la experiencia que tienen acá, yo creo que el que tiene que tener más experiencia que todos acá, Excel, puede ser contradictorio con lo que yo estoy afirmando. Por eso yo dejo hasta acá mi intervención. Eh, Alejandra, Sí, sobre los usos, eh, yo identificaría tres usos respecto de las encuestas que son de opinión pública
y de intención, y las encuestas políticas, intención de voto. Creo que sí me quedo de todas maneras con el framing en primer lugar. Creo que es el uso y el rol ahí más importante, este marco, este encuadre, este comprender el sentido del hecho. Ojo con eso, que yo creo que también a nivel de nuestra industria no solamente tenemos que asignarle el valor a lo que estamos haciendo en términos de encuestas, sino a toda la investigación cualitativa que nos acompaña y que desempeñamos las empresas de investigación de mercado y opinión pública. O sea, sin eso no podríamos tener una comprensión profunda de los fenómenos, ¿no es cierto?, de lo que está pasando. Y aquí me detengo un poco en el caso del año 2019, porque yo creo que era común, un diagnóstico común en la industria de que en todo lo que estábamos midiendo, confianza, reputación, gobernanza, etcétera, etcétera, veíamos en todas caídas muy importantes de todos los indicadores y no sé, yo suelo decir, el año 2019 nosotros como industria estábamos viendo columnas de humo por todos lados. Lo que fuimos incapaces fue de leer que venía el estallido. Yo creo que nunca nos imaginamos en ningún escenario. Pero después cuando uno podía revisar la información que fuimos publicando en las distintas empresas de investigación de mercado de opinión pública, estábamos diagnosticando en forma correcta, estábamos viendo como parecía, nos faltó un poco más de encuadre probablemente ahí. Probablemente eso es una reflexión para que tengamos como gremio, en términos que los ejercicios conjuntos, el compartir resultados y el reflexionar conjuntamente probablemente nos genera una lectura mucho más clara de los grandes procesos. Yo diría frame en primer lugar. Segundo lugar, factor correctivo, de todas maneras, o sea, aprendemos alerta. Nosotros estamos ahí poniendo warning permanentemente en los medios. Muchos de los que estamos acá estuvimos haciendo desde el estallido o desde el inicio del proceso constituyente sistemáticamente mediciones. Fuimos advirtiendo a la Convención Constitucional cómo se iba desplomando la confianza en su trabajo, fuimos claros en términos de qué era lo que estaba pasando, qué era la expectativa de la gente, cómo los cambios propuestos que se iban plasmando, que pensaban un Chile distinto, no estaban en línea con las expectativas de los cambios culturales o con el cambio que esperaba la ciudadanía a partir de una nueva constitución, que probablemente era aseguramiento, ¿no es cierto?, de derechos sociales, derechos básicos, etcétera, pero habían cosas que estaban pasando y además había una reputación que se estaba destruyendo a nivel de la convención. Prendimos el warning, como lo hemos hecho en otros temas, una y otra vez. Yo diría, tercer tema, ajustamos el contenido de campañas. Yo creo que eso sí hay que reconocerlo como industria, en estudios privados que nos encargan. Hacemos comprensión de los problemas, por sobre todo con una localización basada en un territorio. Somos capaces de entregar información relevante para que se ajusten contenidos de campañas políticas, pero vinculante, yo creo que la verdad, en la experiencia de Ipsos o en mi experiencia personal, no está dentro de mis coordenadas, y ahí comparto un poco lo que ya dice Juan en otro momento, y además es complejo, yo creo, hacer recomendaciones, o de lo contrario también jugar ese rol, porque nuestro escenario está cambiando día a día. ¿Ah? O sea, yo creo que antes podíamos, y vuelvo sobre el tema del blackout, antes un pronóstico que podíamos hacer 15 o 20 días antes podía tener eh, permanencia en el tiempo. Ahora es mucho, mucho más complejo. Los escenarios cambian muy rápidamente, entonces es complejo ese rol, que yo me quedaría con los otros tres. Gracias, Alejandra. Ramón. Gracias, Paulina. Mira, respecto al tema vinculante, nosotros como empresa no hemos tenido experiencia en ese tipo de investigación, ¿ya? Me parece que son complejos hacer ese tipo de estudios, generalmente para determinar candidatos, ya sea a nivel comuna, región, etcétera, son segmentos poblacionales pequeños y está la incógnita de qué porcentaje realmente vota, etcétera. Por lo tanto, desde el punto de vista metodológico, técnico, de seriedad, creo que no es recomendable, digamos. Y además se ajusta a una línea delgada a las conveniencias, justamente, de qué es lo que realmente se quiere utilizar ese nivel de información. Así que yo, desde el punto de vista de investigación, creo que no es una herramienta
científica como tal para tratar de entender un comportamiento como tal, sino más bien eso debería quedar en manos de la definiciones políticas de los sectores que les corresponde, digamos. ¿Ya? Para eso están otro tipo de estudios ya de clima que hemos estado conversando, digamos, pero para hacer una definición creo que es riesgoso. Yo quería aprovechar de agradecer la invitación. Me había planificado más o menos que esto terminaba relativamente a las 12, pero yo tengo un vuelo, retorno a Santiago en estos minutos, así que me quiero excusar y bueno, ha sido excelente la conversación, me encantaría seguir conversando, así que le agradezco y suerte y bueno, la calidad de todos los invitados y el seminario ha sido, del webinar ha sido excelente y ha sido contrastar todas las opiniones que son bastante coincidentes en términos generales respecto al rol de nuestra industria y la actividad que desarrollamos. Así que muchas gracias, Gracias. que estén muy bien y nos Un vemos. Adiós. viaje, un viaje. Muchas gracias. Chao, chao. Avisa cuando llegue. Ya, pues. Axel, Voy. Em, Voy a responder la pregunta si se usan las encuestas. Sí, se usan, Juan, mucho, más que antes, porque son más baratas. Eh, Se usan en cualquier parte, en cualquier parte. Y yo diría que el fenómeno que tenemos ahora, yo particularmente no me meto en ese ámbito porque son poblaciones locales y lo voy a decir con bastante resolución, si se puede decir. Son encuestas no para medir, son encuestas para resolver conflictos. Y hay una diferencia entre resolver conflictos y medir candidatos. Y por lo tanto lo que salga da lo mismo. Y lo quiero decir porque deben haber 3 o 4 partidos que hacen eso recurrentemente. Eh, y es un dato. O sea, ¿y por qué? Porque lo hacen como último ratio, como última fórmula para tratar de poner paz dentro de un territorio electoral. Ese es el primer fenómeno o la primera descripción. Segundo, lo que yo puedo determinar o puedo decir que en estos 4 o 5 partidos que hacen eso recurrentemente tienen su, entre comillas, propia encuestadora. Eh, y voy a agregarle un tercer elemento. Y los militantes o las personas que mandan a hacer esos estudios me dicen, yo sé que se equivocan, pero ya sé cuántos se equivocan. Por lo tanto, ya la conocemos. No sé si me explico. O sea, eh, ya sé que va sesgado un poco para allá, otro para acá, y como ya llevamos mucho tiempo trabajando con esta persona, normalmente son personas más que empresas, eh, ya sabe más o menos cómo tiene la mano y por lo tanto es como, no sé, como una fábrica de empanadas, ya sabemos que le queda con más sal. Por lo tanto, cuando uno la come hay que tratar de aguantar la sal. Así, esa es para resolver o para responder desde lo que yo sé, el tema de las encuestas eh, internas o para dirimir candidatos. Salen más baratas que hacer un plebiscito, obviamente, o sale incluso más barata que inscribir candidatos para ocupar, hacer plebiscitos de alcalde, gobernadores, que es lo que la ley contempla, y son, como finalmente digo, un mecanismo de resolución de conflictos. Em, la pregunta que yo me hago, y a lo mejor es parte, yo también me tengo que retirar como a las 12:20, 12:25. La pregunta que yo me hago, y que es la pregunta que se está haciendo mucha gente, no solamente en Chile, sino que en varias partes del mundo electoral, es algo que lamentablemente, un tema que a Ramón le gusta mucho y a Juan también, que es, se pueden hoy, y lo digo con bastante responsabilidad, se pueden hacer hoy pronósticos electorales eh, que tengan sostenibilidad al menos de 3 días o 2 días. Yo lo veo cada vez más complejo. Eh, en Estados Unidos se están haciendo encuestas días a día. ¿Por qué? Porque la cantidad de información, los canales de información son tan diversos que las opiniones cambian diariamente. No de todos, pero sí de grupos decisionales que son sustantivamente importantes en la dirimisión, en dirimir el resultado estrecho. A mí me gusta mucho el concepto que habla Ramón de tendencias. Yo creo que
Eh, yo me quedo contento y luego voy a decir acá a lo mejor es un objetivo muy discreto el que tengo yo, incluso podría tildarse de mediocre, pero yo creo que con dar una tendencia que sea acertada dentro de una magnitud relativamente decente, perdón que ocupo estas palabras que a lo mejor no son propias de la academia, yo con eso quedo satisfecho porque cuesta mucho en el sistema, no solamente chileno, sino que en el sistema de participación política que está teniendo Chile, con los distintos sesgos de canales distintos de acuerdo a la edad. Esto hay que cruzarlo y yo creo que podría ser una labor de la IM. Los que ven televisión abierta no tienen nada que ver con los que ven pantallas, con los que ven ciertos canales, es decir, tenemos completamente segmentado toda la absorción de información que sea relativamente cercana a lo político. Y por lo tanto, al haber tanta diversidad de canales, existen también diversidad de compromisos con respecto a la elección. Y eso dificulta mucho eh, el saber, al final, la que es la pregunta del día, ¿quién va a votar? Y yo creo que ese es el gran problema. Y ya, porque antes era el quién, pero ahora tenemos, como tenemos un sistema obligatorio, se nos agrega el quién y el cómo. ¿Por qué? Porque hoy con el voto obligatorio, y eso es propio de Argentina, de Brasil, de Perú y de todos los países que tienen voto obligatorio, que hay un segmento que vota nulo y blanco. Es decir, tú podrías aislar al votante probable, tú podrías extraerle una cierta tendencia, pero siempre está la posibilidad que finalmente vote nulo o blanco. Entonces, se nos complejiza por todas partes esto, y por eso es que me quedo un poco con el concepto de pronósticos. Yo diría sí, pero yo me contento con una tendencia dentro de una magnitud relativamente decente, y pongo esa palabra que es discutible, pero me imagino que es distinto tener una magnitud decente con una tendencia acertada que tener una magnitud indecente con una tendencia inversa. Sí, no, toda la razón. Bueno, yo creo que vamos a tratar de ser coherentes con el tiempo que teníamos planificado. No sé si hay alguna pregunta que nos hayan realizado. A ver, sí, tengo una pregunta aquí, que se las dejo y ahí dejo abierta la posibilidad para que respondan. Álvaro Amigo nos pregunta si existe correlación entre la inversión publicitaria y las elecciones independientes del gobierno de turno y quiénes son oposición. Dejo abierto ya el que quiera responder esa pregunta. Axel, Juan, ¿Dónde está Ale. esa pregunta? Porque estoy viendo otra, parece. Q&A, Q&A, sí. Oye, sí, o sea, obviamente que existe una altísima correlación entre inversión publicitaria y, Ah, aquí ya la encontré. Sí. y las elecciones. Yo creo que un elemento indicador de esto tiene que ver con, por ejemplo, los aportes que se hacen en la campaña electoral de Estados Unidos. Ahí Axel, que viene llegando, debe tener las cifras fresquitas de cuánto han recaudado en los últimos meses los candidatos y, digamos, no es la plata la están usando para justamente en inversión publicitaria. Ahora, lo que sí que la inversión publicitaria ya no es la publicidad tradicional. Hoy día las grandes cantidades de recursos se están gastando en las redes sociales. Ahí donde mayor inversión hay probablemente. Y no solamente en apariciones, sino que en personas dedicadas a postear sobre temas de candidatura en las redes sociales, que son pagados, ¿ah? Ya no son bots, por así decirlo. Son Mm. humanos levantando información acerca de los candidatos. De manera que sí, que a mí me parece que hay una altísima correlación entre inversión publicitaria y las elecciones y los candidatos. Axel, yo creo que a lo mejor tenía una experiencia similar. No, o sea, el punto es que el mismo concepto de inversión publicitaria ya no es lo mismo que antes, porque los jóvenes menores de 25 años no ven televisión o no escuchan radio. Entonces la pregunta es, ¿por dónde entrar a grupos que son definitorios de elecciones?
y obviamente que están desde los influencers que se les, perdón, voy a ocupar una palabra, a lo mejor no es muy correcta, pero se les compra para que para que jueguen. No sé si me explico. O sea, tú hablas con un artista y el artista le dice, o a un cantante o a una persona de algún stand-up comedy, por favor, ¿por qué no juegas determinado juego con otra persona y durante el juego tú comentas política? Eso ya no es publicidad, eso es otra forma de entender la comunicación política. Es decir, ya tú estás transmitiendo una experiencia lúdica donde dentro de esa, como un caballo de Troya, va comentarios políticos en tono de risa, porque eso acomoda tanto al influencer como a la generación que está absorbiendo esa información. Entonces, ya no es el sí y aparece el rostro. Eso ya no, ya prácticamente va en desuso. Yo vi ahora un poco de propaganda norteamericana. eh, Recordar que en Estados Unidos pueden ser terceros los que paguen la publicidad, es decir, los que llaman a votar son ONG, son corporaciones, son no empresas, pero sí son de una u otra forma como parte de la sociedad civil. Entonces, lo que captan los candidatos es una parte que tiene que ver con la gran inversión en publicidad. Pero así como hablábamos al principio, yo diría que sería bueno, por ejemplo, conversar con la IAB acá en Chile, que ellos más o menos tienen actualizado todo lo que son las tendencias de cuánto es lo que se financia en en términos de campañas políticas. Recordar que el proyecto este de el voto a los extranjeros llevaba, ¿se acuerdan cuando se cayó hace un par de meses, un mes y medio, en el Senado? Se cae, tenía un artículo que yo encontré que era fundamental, que era la igualdad de precio con respecto a las campañas digitales. No sé si alguien vio ese acápite. Y era muy importante porque en el fondo, de una u otra forma, acá en Chile, Meta y otras empresas cobraban en base a ciertas tendencias de que iban haciendo los clics. Entonces, habían diferenciaciones bastante enormes entre un candidato de lo que pagaba y otro candidato que hacían imposible y hacen imposible que el CERVEL pueda de una u otra forma acreditar ese gasto cuando se proponen las facturas ex post para el rendimiento, o sea, perdón, para la retribución por parte del Estado. Entonces, acá estamos hablando de un mundo y que nadie se mete. O sea, usted no sé si el AIM ha tenido acceso a cuánto se cobran por encuesta iguales, y a veces son 10 12 veces el valor de lo que aparecen, llamémosle, en el mercado. Y el CERVEL no tiene, y ahí sería bueno que la IN conversara con el CERVEL para que tuviera no una banda de precios tipo socialismo de los años 70, pero sí alguna referencia para que los técnicos del CERVEL sepan que una encuesta de 400K no vale 90 millones de pesos, sobre todo si es telefónica o, y cosas de ese estilo, porque hay mucha desinformación y a la hora de acreditar los gastos, los candidatos son inescrupulosos en términos de poner, por ejemplo, encuestas que son con números que son gigantescos. Fa- Paulina, muy cortito, sé que Sí, estamos apurados con el sí. tiempo. Sobre inversión y resultados, creo, aquí me falta mi colega, mi estimado colega socio Laín Marco Tapia, como para dar una respuesta contundente en la materia, pero creo que hasta hace poco tiempo nuestra pregunta era dónde también se estaba publicando y dónde se estaba haciendo campaña. El panorama parece mucho más claro hoy en día, tenemos claro los soportes, hemos segmentado a los distintos perfiles que están viendo, dónde están informando, etcétera. Yo creo que la pregunta del momento ahora es cómo se controla el contenido en estos soportes que no son los tradicionales. Porque efectivamente lo que hace mención Axel, no solamente en función de demostrar, de informar gastos a CERVEL, sino también de cómo operan
las leyes de la democracia en términos de lo correcto, la palabra que se ha usado hoy día algunas veces de lo decente también, hay espacios donde no tenemos control. Claramente, y donde está circulando mucha información. Yo creo que hoy en día el marco ético, que debe dialogar con un marco legal, es el gran desafío que tenemos en esta materia, más que la segmentación, que ya hemos avanzado en forma importante en eso. Gracias, Alejandra. No, yo quería preguntarle, hacer una pregunta a Fabián desde Waypor. Si en Waypor ¿cómo se ha abordado este tema desde Waypor? Eh, Tiene que ver un poco con estándares, pero también tiene que ver con la relación con los medios, con el medio, por decirlo así. Estamos hablando de cuál de los varios temas que surgieron de Uno del la, último, básicamente, en del el uso. tema asociado a la Eh, pregunta, que te la repito, si existe correlación entre la inversión publicitaria y las elecciones independientes del gobierno de turno y quienes son oposición, si hay recomendaciones o cómo ha abordado Way por esta dificultad, que yo creo que no es solamente un tema en Chile, digamos, sino que más bien... Sí, básicamente en la medida en que genera simetrías para las candidaturas, los recursos que cada una tiene y las posibilidades entonces de poder hacer campaña o inclusive de poder afectar en boca de urna en el día de la elección, teniendo muchos más promotores de campaña de una candidatura, etcétera. Eso sí ha sido un tema, pero mucho más de orden académico por ejemplo, interpretar eventuales diferencias entre pronóstico o proyecciones y resultados, ¿no? Eso, digamos, hay varios trabajos, eh, principalmente en Brasil, los que yo tengo referencia, pero también con relación, por ejemplo, a la última elección en Guatemala, ¿no? Donde también, inclusive, veedores electorales de la OEA criticaron las imprecisiones de las encuestas, pero reconocieron que hubo todo un proceso de malas prácticas con compra de voto, con promoción en boca de urna que estaba penalizado, prohibida. Entonces, entran sí como consideraciones para poder explicar esa diferencia de resultados, que no es fruto de algo intrínseco a las encuestas, sino de cómo son utilizadas, ¿no? Y para recomendar mejores prácticas en fin, dar una orientación a los veedores electorales que se manifiesten sobre la calidad de los comicios. Pero de nuevo, yo lo veo eso más como parte del repertorio académico para poder interpretar, ir más allá de los tecnicismos, si son errores muestrales o no muestrales, y entrar sí en la consideración de qué factores estructurales o de proceso o institucionales están condicionando esa diferencia entre resultados y predicciones. Ok, gracias Fabián. Eh, una persona, Juan Carlos Hernández Correa, nos dejó un comentario que me parece interesante. No sé si ustedes alcanzan a comentar brevemente lo que él señala, pero él dice en general, las encuestadoras reconocidas respecto de candidatos de otras elecciones no presidenciales no siempre miden nivel de conocimiento de los candidatos o candidatas y a partir de este dato medir intención de voto u otra percepción específica. Básicamente un comentario el que nos deja respecto de si esto se hace o no. No sé si alguien quiere comentar algo respecto de esto. ¿Mm? Por eso digo, es una expresión de uno de nuestros participantes. Sí, yo solamente comentaría que eso me parece un comentario más relacionado con la estructura del cuestionario que con la Ujú, calidad de las encuestas, pero en fin, obviamente la calidad de las encuestas tiene una alta relación con cómo se preguntan las cosas, ¿no es cierto? Quizás hay un tema que no abordamos en este conversatorio, que es justamente el tema de los sesgos que se introducen a partir porque ujú, efectivamente la calidad se puede jugar en la metodología, en la técnica que se utiliza para levantar el dato, pero muchas veces también se juega en la calidad de las preguntas, ¿ah? Cómo se formulan
y los sesgos que éstas introducen no solamente por cómo se preguntan, sino por la secuencia que tienen las mismas preguntas. O sea, no es lo Ujú. mismo preguntar intención de voto al principio de un cuestionario que preguntar después de haber sondeado cuál es la percepción de la situación económica, y si tienen inseguridad o temor. Y finalmente preguntaste si apoyan o no apoyan al gobierno. Obviamente que hay un sesgo de contexto que afectan los datos en la calidad del instrumento, por lo tanto, siempre eh, tiene que contemplar este tipo de cosas. O sea, efectivamente, si uno está midiendo intención de voto en un periodo muy previo al evento electoral, es obligatorio medir el nivel de conocimiento. Porque, es como de casi de primer año, yo diría, ¿no? Eso por lo menos me opinión. Ujú. Don Axel. Yo- Sí, yo solo quiero decir respecto de esto, que estamos un poquito encima del tiempo, que efectivamente yo creo que nos da espacio para otras conversaciones un poco más que aborden efectivamente lo que tú señalas, Juan. Hoy día está el error total de encuesta, estudiamos prácticamente todos los programas de formación de sociología, ciencia política, magíster y pregrado, que hablan efectivamente de estos dos elementos, los errores, los sesgos de medición que se denominan y los sesgos de representación. Y creo que nos habíamos quedado mucho en los sesgos de representación y poco en la medición, que está completamente relacionado al instrumento, a las preguntas, a la secuencia. Y hemos visto en distintos momentos la aparición de encuestas que básicamente tienen esos problemas. Puede estar muy bien hecha la muestra, pero puede tener muchos problemas el cuestionario, ¿no? Y ahí evidentemente se generan pérdidas significativas. Eh, bueno, estamos ya en el tiempo, así que para ser coherentes y respetuosos con los compromisos de todos, queremos agradecer a Alejandra Ojeda de Ipsos, a Juan Pardo de Feedback, a Axel Cayite de Te Influye y por supuesto a Fabián Echegaray, presidente de Way por Latam, haber asistido a esta conversación. Ojalá se nos abran otros espacios en el futuro para poder seguir dialogando y mejorando esta actividad. Así que muchas gracias a todos y también a todos los que participaron y nos escucharon en este diálogos ahí. Gracias. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Chao, gracias. Chao.